Brittany Zamora fue condenada este viernes a 20 años de prisión por tener relaciones sexuales y una conducta sexual inapropiada con uno de sus estudiantes de 13 años de edad. La jueza de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Sherry Stephens, indicó en su sentencia que la maestra de 28 años estará bajo supervisión de por vida y una vez que cumpla su sentencia, deberá registrarse como agresora sexual. Te odio por lo que hiciste a mi hijo y a nuestra familia. Le robaste su inocencia. Él no sabe ahora quién es. Le quitaste todo y ahora tú pasarás el resto de tu juventud detrás de las rejas. Dijo en un testimonio escrito que fue leído este viernes a la corte la madre del menor antes de que se dictara sentencia. Además, indicó que su hijo sufre de depresión y ansiedad, fuertes dolores de cabeza y que tiene dificultad para dormir. Zamora trabajaba en la escuela Las Brisas, en la ciudad de Goodyear, en Arizona, y fue arrestada el pasado 21 de marzo. En un acuerdo con la fiscalía, la maestra se declaró culpable de los cargos de conducta inapropiada sexual con un menor, intento de acoso sexual a un menor y de indecencia sexual pública. La policía encontró mensajes de texto compartidos entre la maestra y su alumno que incluían fotos de ella desnuda o en ropa interior. En uno de estos mensajes, Zamora le había dicho al menor que no podía esperar para tener relaciones sexuales con él. Estoy avergonzada de mis actos y muy apenada, y me arrepiento de lo que pasó. Dijo ante la corte la mujer de 28 años, que aseguró que nunca fue su intención causarle daño a nadie. Los padres descubrieron la relación a través de una aplicación que instalaron en el teléfono del niño que los alertaba sobre palabras sospechosas. Cuando le preguntaron a su hijo, el menor confesó su relación con Zamora, y los padres de inmediato contactaron a la escuela, quienes alertaron a la policía. Según el informe policial, alegan que durante la clase, Zamora le preguntó a los adolescentes si estaban circuncidados y les mostró imágenes de los genitales masculinos en su teléfono. 2. Vuelve a ocurrir. En una historia que se repite por cuarta vez en el sur de la Florida en el último mes, un profesor del sistema de escuelas públicas está hoy tras las rejas, acusado de mantener relaciones sexuales con una estudiante menor de edad. Se trata de Aaron Aziz Hamid, de 27 años, quien trabajaba como profesor de historia en la escuela secundaria John A. Ferguson, ubicada en el oeste de Kendall, dentro del condado de Miami-Dade. Según el reporte policial, Hamid mantuvo relaciones sexuales durante un año con una menor de edad a quien le daba clases. La policía de escuelas de Miami-Dade confirmó que Hamid y la víctima iniciaron su relación de manera virtual, cuando las clases presenciales habían sido canceladas por la pandemia del COVID-19. El profesor y la estudiante se quedaban chateando después de la hora de clases. En un punto intercambiaron números telefónicos, comenzaron a hablar y empezaron a frecuentarse en persona. Las clases volvieron a ser presenciales. Hamid y la menor eran ya una pareja que tenía relaciones sexuales frecuentemente mientras mantenían su relación oculta. Pero la mejor amiga de la menor empezó a sospechar. Un día tomó el celular de la joven y le envió un mensaje al profesor, haciéndose pasar por su amiga, que éste contentó de inmediato. Luego, armó un encuentro entre su amiga, el profesor y ella a solas en la clase donde Hamid enseñaba. Una vez que estuvieron los tres solos, la situación fue aún más clara para la estudiante. Con la confirmación de lo que estaba ocurriendo, la joven denunció la situación a las autoridades de la escuela el pasado 22 de octubre. La directora de la escuela Ferguson, al enterarse de la denuncia, llamó de inmediato al profesor Hamid para cuestionarlo en su oficina. Hamid jamás se acercó hasta el despacho de su jefa. Por el contrario, salió del edificio y se recluyó en su automóvil durante horas. Al parecer, jamás volvió al colegio. La policía entonces fue al domicilio de la víctima, quien reconoció estar en una relación sentimental con su profesor, al que considera su novio. La joven de 16 años informó a las autoridades que durante un año ha mantenido relaciones sexuales con Hamid. También confesó que el profesor la alertó acerca del problema con la policía después de que la directora de la escuela lo llamara, y que ella entonces borró todo tipo de conversación o fotos incriminatorias que tuviera de Hamid en su teléfono.
Los cargos que recaen sobre el maestro son de ofensas contra un menor hechas por una persona de autoridad, actividad sexual ilegal con un menor y estar involucrado en una relación sexual con un menor de su entorno cercano. Por estos delitos, de ser encontrado culpable en corte, Hamid pudiera llegar a pasar décadas en prisión y quedar de por vida en una lista de depredadores sexuales. Las autoridades del sistema de escuelas confirmaron estar en conocimiento de lo ocurrido y que Hamid ha trabajado para el sistema de escuelas durante 4 años. También informaron que previamente no habían tenido ninguna medida disciplinaria con el profesor, al que ya han despedido sin posibilidad de que vuelva a trabajar para el distrito. Una acusación de esta naturaleza hecha contra cualquiera de nuestros empleados nos parte el corazón. Una ilegalidad de este tipo jamás será tolerada. El sistema de escuelas públicas de Miami-Dade continuará haciéndole hincapié a sus empleados de sus obligaciones profesionales, morales y éticas, declaraban en un comunicado las autoridades del sistema de escuelas. 3. La escuela Perkins Tyrone era un hervidero de rumores y murmullos aquel día. Kimberly Coates, una apreciada maestra de 3er grado, había sido citada para un interrogatorio que pronto se convertiría en una indagación profundamente inquietante. Los niños, con su inocencia característica, habían notado algo anormal en su comportamiento. No era la Kimberly que conocían. Se movía con torpeza, sus palabras eran confusas, su mirada perdida. Algo andaba mal, terriblemente mal. El ambiente en la sala de interrogatorios era tenso, cargado de un aire de sospecha y desconfianza. El oficial a cargo, con un semblante severo y una voz firme, inquirió directamente a Kimberly sobre su estado. ¿Ha consumido alcohol hoy, maestra Coates? La pregunta colgaba en el aire como una guillotina a punto de caer. Kimberly, visiblemente nerviosa, negó haber bebido en la escuela, pero su historia sobre los medicamentos para la ansiedad que había tomado esa mañana parecía tener huecos, inconsistencias que el oficial no tardó en señalar. A medida que el interrogatorio avanzaba, la tensión aumentaba. Las preguntas del oficial eran como dardos envenenados que buscaban la verdad en un mar de evasivas y medias verdades. Kimberly, acorralada, comenzaba a perder la compostura. Su voz temblaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. La presión era insoportable. Finalmente, tras un largo y tortuoso intercambio, confesó haber bebido, pero no en la escuela, sino la noche anterior. Sin embargo, las pruebas decían otra historia. La prueba de alcoholemia reveló un nivel de alcohol en la sangre 3 veces superior al límite legal. Era un golpe devastador, una verdad ineludible que desmoronaba cualquier intento de defensa. El oficial, ahora con una mezcla de decepción y firmeza, no tenía más opción que proceder con el protocolo. Kimberly estaba atrapada en una red de mentiras y medias verdades, y cada intento de liberarse solo la hundía más en el fango de la deshonra. El director de la escuela, un hombre que siempre había confiado en Kimberly, no podía ocultar su desilusión. Había sido traicionado, y la confianza que había depositado en ella se había evaporado como una gota de agua en un desierto ardiente. La llamada a su esposo, la posibilidad de renunciar o ser despedida, todo era un torbellino que giraba alrededor de Kimberly, amenazando con arrastrarla hacia un abismo del que no podría escapar. La historia de Kimberly Coates en la escuela Perkins Tyrone se convirtió en una lección sombría sobre las consecuencias de las decisiones erróneas y el peso aplastante de la verdad. Lo que empezó como un día normal en la escuela se transformó en una crónica de descenso al caos, una espiral de desesperación y desencanto que dejó una huella imborrable en todos los que presenciaron su caída. 4. El fiscal federal Roger B. Hanberg anuncia la devolución de una acusación formal que acusa a Vigilant de Haiti, 40, Winter Garden, de un cargo de posesión de imágenes y vídeos de niños siendo explotados sexualmente, un cargo de producción de abuso sexual infantil, imágenes y videos, y un cargo de incitación a un menor a participar en actividades sexuales. Haiti es una ex maestra de secundaria y entrenadora de porristas, que era propietaria de un gimnasio de porristas en Clermont, Florida. Si es declarado culpable,
Daity enfrenta una pena máxima de 10 años en prisión federal por el cargo de posesión, una pena mínima obligatoria de 15 años, hasta 30 años, en una prisión federal por el cargo de producción, y una pena mínima obligatoria de 10 años, y hasta cadena perpetua, en una prisión federal por el cargo de incitación. Daity también se enfrenta a una posible pena de libertad supervisada de por vida. Estados Unidos tiene la intención de confiscar el teléfono celular de Daity, que supuestamente facilitó los delitos acusados. Según la acusación, el 27 de mayo de 2022, Daity poseía conscientemente imágenes y videos de una víctima menor, víctima 1, siendo explotada sexualmente. Además, en junio de 2021 o alrededor de esa fecha, Daity produjo, a sabiendas, videos e imágenes de abuso infantil de la víctima 1. Además, desde el 2 de julio de 2014 hasta el 5 de diciembre de 2024, Daity, a sabiendas, persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a otro menor, víctima 2, a participar en actividades sexuales. Daity fue arrestado el 27 de marzo de 2022 en su casa por violaciones de la ley de Florida, incluido el abuso lascivo y lascivo de menores. Durante su arresto, se confiscó el teléfono celular de Daity y se obtuvo una orden de registro para este dispositivo. Los análisis forenses del teléfono celular revelaron que contenía una aplicación Private Photo Vault. Dentro de Private Photo Vault, Daity almacenó imágenes y videos de niños explotados sexualmente, incluidas imágenes de víctimas menores que Daity conocía personalmente a través del gimnasio de porristas que poseía en Claremont. Los cargos estatales contra Daity por abuso sexual están pendientes. 5. El 30 de agosto de 2022, en la tranquila localidad de West Orange, un incidente inesperado sacudió la rutina habitual de Rock Spring Road. Arta Dowley Malloy, una respetada directora de secundaria de 51 años, se encontró en el centro de un misterioso accidente automovilístico. Su vehículo, fuera de control, había causado daños considerables a la propiedad en 2 casas vecinas. Los residentes, sorprendidos y preocupados, llamaron a la policía, desencadenando una serie de eventos que pronto se sumergirían en un mar de incógnitas y sospechas. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena caótica. El automóvil de Malloy, destrozado, era el claro protagonista de un desastre aún no explicado. Pero lo más desconcertante era la actitud de Malloy, su insistencia en necesitar ir al baño, su desorientación y la aparente evasión de las preguntas de los oficiales infundían una atmósfera de misterio y confusión. ¿Qué había sucedido realmente en esos momentos previos al accidente? ¿Por qué Malloy parecía tan ansiosa por alejarse de la escena? La tensión aumentaba a medida que los oficiales intentaban entender la situación. Malloy, con una mezcla de agitación y urgencia, evadía cada pregunta con la misma respuesta. Necesitaba ir al baño. Pero había algo más en su comportamiento que desconcertaba a los presentes. Su equilibrio era inestable, su discurso errático. La sospecha de que pudiera estar bajo la influencia del alcohol comenzaba a cobrar fuerza. El aire estaba cargado de un suspenso palpable. Cada palabra de Malloy, cada movimiento, era analizado detenidamente. Los oficiales, tratando de mantener la calma en medio del caos, intentaban obtener respuestas claras. Sin embargo, Malloy parecía atrapada en su propio laberinto de palabras y evasivas. La mención de su padre, un detective retirado de Nueva York, y su reciente fallecimiento, añadían un tono aún más sombrío y personal al incidente. En medio de la confusión, la verdad se escondía tras un velo de misterio. ¿Qué había llevado a Malloy a perder el control de su vehículo? ¿Era simplemente un accidente fortuito o había algo más en su insistencia por abandonar la escena? Las respuestas parecían escurrirse como agua entre los dedos, dejando a los oficiales y testigos en un estado de incertidumbre y expectación. En ese momento, el caso de Arta Dowley Malloy se convirtió en algo más que un simple accidente de tráfico. Se transformó en un enigma que desafiaba a ser resuelto. Si disfrutaste este video, suscríbete, da like y comparte con tus amigos.